Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a la ANC. Cierto, compartimos el consejo directivo con Pina a mediados de los 80, 86, creo que. Bueno, yo en primer lugar quisiera recuperar o retomar el tema de la crisis que estamos viviendo y la caracterización de la misma. Porque varios de los que estamos acá creo que tenemos que reconocer que el momento que estamos viviendo lo hemos vivido casi invariablemente desde los años 80 para acá. O sea, esa arremetida desde el Estado contra las asociaciones o ONGs que resultaban incómodas al poder. Invariablemente. De la UNDE, con Petrus, me acuerdo, el APRA con León Alegría, Fujimori, Toledo, Ollanta, etcétera. Todos han tratado de intervenir a las ONGs. Pero el momento que tenemos ahora yo creo que es especial y es particular, porque estamos ante una ofensiva conservadora, pero también ante la presencia de un repliegue popular que viene ya de buen tiempo, ¿no? Y la ofensiva conservadora que casi adquiere ya la configuración de un Estado mafioso, porque es apoyada desde los grupos de poder económico y los operadores políticos que son encabezados por el fujimorismo y los grupos mafiosos como Podemos, Alianza para el Progreso y otros, y a los cuales se han sumado alegremente, ¿no?, los amigos de Perú Libre y su diáspora, o sea, el bloque magisterial y todos. O sea, en esa ofensiva se han sumado, y dos hechos nada más puntuales. SUNEDU ha coincidido, y en otros más, ¿eh? El tema de la modificación de los aspectos de crimen organizado también han coincidido. Y yo digo que es un momento particular porque estos actores de Perú Libre y su diáspora tienen presencia en el movimiento social. No sé si decir movimiento popular, pero tienen presencia. Entonces, lo que estos últimos años venía siendo parte del discurso de la derecha, ¿no?, el caviarismo y las ONGs para señalar justamente el aislar o señalar al peligro de la izquierda que se vio en la campaña de Keiko con todas las pancartas repartidas a nivel nacional contra el comunismo y todo, ¿ya? Entonces, ese hecho de la presencia de estos actores, sí, yo creo que agrega un elemento adicional a la tarea de enfrentar la ofensiva, porque siembran este discurso de confusión en el medio de los sectores populares. Y a diferencia de lo que antes teníamos, ¿no?, yo creo que también como parte del debilitamiento de la organización social o de la organización gremial, antes teníamos en el trabajo rural las federaciones campesinas sólidas con las cuales unimos, trabajamos, gremios sindicales también fuertes, y ahora parte de esa situación de defensa o de la ofensiva que hemos tenido de la reacción de la derecha, que ha debilitado los sindicatos, pero no solo los ha debilitado, también se han producido fenómenos de degeneración o de captura de gremios sindicales por grupos mafiosos. Estamos viendo lo que ha pasado, lo que está pasando en construcción civil, pero en Arequipa tenemos un caso más emblemático, un movimiento social importante en el cono norte de la ciudad, que es un movimiento poblacional muy importante, es capturado por por fujimoristas, ¿no?, y que usan el movimiento para traficar, negociar con las autoridades, y por ejemplo ahora han capturado al CCR de Arequipa, y lo tienen controlado hace ya varios años, porque actúan políticamente. A diferencia de las fuerzas sociales democráticas, que se nos pasea el alma y no actuamos, ¿no?, para participar activamente en el CCR, ¿no? Bueno, entonces, yo digo, estamos viviendo esos procesos, ¿no?, donde también el movimiento social no es un movimiento idílico, sino está atravesado por problemas y contradicciones que obedecen o que son consecuencia también del repliegue en el cual nos hallamos las fuerzas democráticas en este país. Y eso hace que el tema que enfrentamos ahora tenga que ser, como se señalaba al comienzo, valorado sobre todo en su componente político, en su carácter político, porque todo el sentido de la norma que se está planteando
tiene el propósito de avalar o, digamos, dar forma legal a la arbitrariedad o la discrecionalidad para suprimir a entidades ajenas o incómodas al poder. Y creo que ese es el contenido central de lo que se está discutiendo. Y esto, claro, la respuesta que vamos a dar ahorita yo creo que adolece de algunas debilidades. Y yo pienso que están planteados los diferentes campos, ¿no? La parte legal, como se está viendo, se está asumiendo, yo creo que ahí tenemos que sumar esfuerzos. La campaña comunicacional también, donde ahí nosotros en términos de aliados generales, creo que también debemos hacer distinguir particularidades, ¿no? Por ejemplo, quien ha reaccionado rápidamente ha sido la cooperación internacional, el IEX, que están más cercanas a nuestra labor y más pendientes por el propio trabajo de los riesgos que esto significa. No hemos notado la misma reacción, por ejemplo, en la academia. De parte de los gremios, yo entiendo en su debilidad, también no es sencillo que puedan sumarse cuando hay esta arremetida, donde asocian a ONG con dinero dilapidado, con dinero que se usa en pretexto de la pobreza, o en el caso ya más, digamos, más forzado, el hecho ese de el compromiso de las ONGs con el terrorismo o el canalismo o ser los que han venido gobernando en la derecha, porque las ONGs hemos venido gobernando los últimos 20 años y no nos hemos dado cuenta. Claro, con toda la crisis le explican ellos por el poder que han tenido las ONGs o los caviares en el control del Poder Judicial, en el control de los medios, etcétera, etcétera, del Tribunal Constitucional que ellos habrían establecido. Entonces, digo, a nivel de los aliados, hay algunas ausencias que yo sí creo que podemos fortalecer porque hay niveles de relación que podemos plantear para pronunciamientos conjuntos. Ahí yo pienso en la academia. Lo otro son las propias ONGs que necesitamos fortalecer también la articulación muy amplia, ¿no? Y la relación con las organizaciones sociales. En el caso del sur, nosotros, ya para ir a lo concreto, ¿qué hemos estado haciendo en estos últimos años como casi alternativas de resistencia, ¿no? Nosotros en Arequipa tenemos el colectivo Macrosur, que viene trabajando desde hace 8 a 10 años. Participábamos en algunas ocasiones para promover los debates electorales, buscando que haya transparencia en las elecciones. Después hemos promovido foros macro-regionales en esta apuesta también que es la lucha por la descentralización, que es un proceso frustrado también en el país, y con el apoyo de Propuesta Ciudadana hemos promovido foros, varias sesiones de foros macro-regionales con los compañeros de Cusco, de Puno, Moquegua, ha habido como 6 eventos, ¿no? Ya en la última etapa, en el desencadenamiento de la crisis, más bien lo que promovimos con este colectivo Macrosur han sido lo que hemos llamado los eventos de escucha y diálogo, o sea, espacios de convocatoria muy amplia a sociedad civil, a organizaciones de jóvenes, etcétera, para el inicio fue un poco compartir los testimonios en relación a la crisis política, el tema de la gente de la crisis política, donde ahí destacaba para todas las organizaciones presentes, más de 80 organizaciones convocadas de provincias, inclusive los abusos desde el poder, la vulneración de los derechos humanos, la violencia o las masacres producidas que también ocasionaron muertes en Arequipa y la indolencia desde el Estado, más bien la denuncia, sobre todo la campaña represiva, porque además de heridos, procesos judiciales que había sobre la gente, y eso de alguna manera ha alcanzado un nivel de consenso. Se recogió también hay oposiciones discrepantes de la gente vinculada más allá al empresariado, que en el caso de Arequipa decían, bueno, pero cuando se sacara la violencia también es un problema, porque no se dejan trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se recogió. Y en algún momento tuvo la convocatoria, la participación de la Oficina de Naciones Unidas de Perú,
que recogió eso. En el grupo que hemos estado promoviendo, esto que le hemos llamado grupo de diálogo, están participando la Universidad San Agustín, la Defensoría del Pueblo, Transparencia, la Mesa de Lucha contra la Pobreza, y las ONGs, nosotros, y Radio La Vida, y los medios, ¿no? Se han producido también ya a nivel de esta instancia discusiones sobre los temas de democracia justamente para ir avanzando hacia una agenda común. Porque lo que hemos tenido también es que en los espacios regionales los partidos políticos no dicen nada, eso no se pronuncia. Entonces nosotros pensamos que es un espacio en el cual también hay que como le digo, emplazar, ¿no? A que los partidos que tienen presencia local se pronuncien. No dicen nada en ninguna parte del país. Entonces, cuando hemos tenido problemas importantes en relación a estos foros macroregionales, el proyecto MAG es un proyecto estratégico para Arequipa, se ha trasladado a Lima por corrupción e inoperancia del gobierno regional. El proyecto en Gasoducto del Sur, no ha habido la capacidad entre los gobiernos regionales del sur que necesitábamos ese proyecto vital para la petroquímica y todo, de articular mínimamente esfuerzos y pronunciamientos que pudieran hacer que ese proyecto vaya adelante. Ahorita está trabado, costándole $50 millones anuales al país para cuidar los tubos que están puestos ahí en un gasoducto frustrado a medio hacer. Entonces, hemos tenido este problema de la debilidad institucional entre los gobiernos regionales y la propia sociedad civil, ¿no? Y los partidos políticos, sin una presencia local, porque los partidos prácticamente todo definen desde Lima. Entonces, eso yo creo que hace el reto también más grande. Si lo que enfrentamos es una ofensiva política, el instrumento político para articular tiene que ser los partidos. Y yo creo que los partidos están en una crisis muy profunda también. Ya casi estamos acercándonos al escenario nuevo electoral, ya comienzan a aparecer las pintas y los acomodos al interior de las organizaciones, que puede ser un factor de dispersión antes que un factor de unidad. Creo que ese es uno de los retos que enfrentamos. Yo creo que en esta reunión ha sido muy importante la presencia de Conveagro, ya que reúne a gremios, a instituciones, de las que no somos parte, pero es un nivel de relación con este movimiento social muy amplio y que tiene también reivindicaciones muy amplias en medio del modelo que se sigue aplicando de manera implacable, ¿no? Para beneficio solo del sector agroexportador y en abandono de todo lo demás. La CGTP, con la particularidad que tiene un contexto de debilidad, por ejemplo, nosotros en Arequipa hemos conversado con la FNDA, pero no hemos podido sumarla a esta coordinación porque ellos nos han dicho, no, nosotros estamos en la acción directa, no creemos en el diálogo. Y yo pienso que en este momento sí es necesario movernos en todos los terrenos. Esto nos hago con los compañeros, le digo, está bien estos espacios donde tenía la gente de Naciones Unidas, la Defensoría, etcétera, es un espacio que necesitamos para articular voces. Eso no invalida que no se pueda movilizar, más bien es necesario con su presencia convocar la movilización del conjunto. Pero bueno, son decisiones políticas que yo creo que también es parte de los retos que tenemos por superar para una articulación indispensable para poder frenar la energía que estamos afrontando. El esfuerzo de la Asamblea Nacional Popular que está promoviendo la CGTP tiene el reto también por delante de superar la fractura que hay en el centro del movimiento popular. O sea, ahorita el movimiento popular está escindido entre los pro-castillistas o no-castillistas y el resto. Porque también hay que ser claros que en el seno del movimiento popular se han fundido o se han aliado los rezagos del senderismo con sectores digamos, sería representado por Cerrón, esa expresión de Cerrón, ¿no? Un cierto radicalismo que al final termina oponiéndose
a la izquierda en general, bajo el término de Javiares, y a cualquier organización política se termina oponiendo. Esto es un factor de disociación y dispersión en lo que ellos han llamado el movimiento de autoconvocados, por ejemplo, que es parte de la crisis que vivimos, que también se expresa en el movimiento popular. Entonces yo resumo que en el caso de Arequipa, acá también ha venido el CENE, con quienes compartimos estos esfuerzos en el colectivo Macrosur. En Arequipa tenemos haciendo estos esfuerzos de convocatorias amplias que avanzan con dificultades, pero que sí vamos avanzando hacia un consenso del rechazo a los niveles de opresión que tenemos, pero que todavía no encuentra un eco masivo en la movilización social, en la movilización que es el problema de los vacíos y los retos que tenemos por delante, para que la campaña comunicacional o la campaña legal frente a este dispositivo en particular tenga éxito, vamos a tener que apelar a la movilización social en un sentido más amplio. Gracias. Muy bien.